Pensemos por un momento en la siguiente escena, ¿vale? Nos despertamos por la mañana, nos preparamos un café, miramos por la ventana y sabemos con una certeza absoluta que una idea que tenemos en la cabeza, una convicción muy íntima, podría garantizarnos una ejecución pública antes de que acabe el día. Uf, menuda forma de empezar el día, ¿eh? Ya te digo. O sea, no hablamos de perder un par de amistades o de que te echen una bronca en el trabajo. Hablamos de que el Estado llame a la puerta y, bueno, la supervivencia física termine de forma muy violenta. Claro, es que para quienes nos escuchan hoy en día ese nivel de tensión existencial es, vamos, casi imposible de concebir en la rutina, ¿verdad? Totalmente. Pues a ver, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar un documento que es fascinante. Es un texto del 14 de abril que se titula Santiburcio de Roma.pdf. Eso es. Y lleva un subtítulo que ya te da bastantes pistas de por dónde van los tiros. La fe que vence el miedo. Exacto. Y nuestra misión en esta inmersión de hoy no es simplemente repasar una lección de historia antigua sobre mártires, que también, Claro, hay mucho más. sino descubrir cómo esas tácticas de supervivencia extrema de los primeros siglos nos pueden explicar paso a paso nuestro terror más moderno, o sea, el pánico paralizante al rechazo social. Y, a ver, el puente que une esos dos mundos, el antiguo y el actual, es puramente biológico. O sea, es la biología del miedo. Ajá. Porque a menudo tratamos las convicciones como si fueran, no sé, como accesorios intelectuales. No, ideas que te pones por la mañana porque te hacen sentir bien. Como una chaqueta que te gusta. Exacto. Como una chaqueta que te da un marco moral y ya está. Pero el salto cualitativo viene cuando esa misma creencia de repente se transforma en una amenaza letal. Claro, porque el cerebro humano está programado para sobrevivir, por encima de todo. Efectivamente. Así que cuando tus principios de repente amenazan tu pulso cardíaco, ahí se produce un cortocircuito fascinante en la cabeza. Pasamos del terreno de las preferencias filosóficas a una apuesta absoluta de vida o muerte. Eso es, ya no es teoría, es supervivencia. Bueno, pues para entender ese cortocircuito vamos a poner las cartas sobre la mesa y a examinar el escenario del documento. Nos situamos en la Roma imperial, en los primeros siglos del cristianismo, Una época complicadísima. muy complicada. Y el texto nos presenta a la figura central, Santiburcio, que era un joven cristiano, hijo de una figura muy conocida entonces, San Cromacio. Sí, de una buena familia. Y fíjate, lo que me resulta verdaderamente llamativo de los datos de este PDF no es que un individuo decida rebelarse. A ver, la historia está llena de lobos solitarios. Claro, gente que va por libre ha habido siempre. Exacto. Pero es que el texto subraya que fue una familia entera la que abrazó esta fe. Madre mía. O sea, hay un abismo psicológico entre arriesgar tu propio cuello y tomar una decisión que pone en la diana a tus padres, a tus hermanos, a todo tu linaje. Es que ese detalle de la familia te cambia toda la ecuación de riesgo. Totalmente. Ya lo creo que la cambia. A ver, hay que entender cómo funcionaba la maquinaria del Imperio Romano para dimensionar bien lo que estaban haciendo. Porque claro, en aquella época la religión y el Estado no eran esferas separadas. No era como ahora de, bueno, yo tengo esta creencia y tú esta otra y no pasa nada. Que va, para nada. Uno no podía elegir a la carta. La religión cívica romana era literalmente el pegamento del imperio. El pegamento social, claro. Eso es, adorar a los dioses o quemar un poquito de incienso frente a la estatua del emperador era el equivalente a jurar la Constitución hoy en día o a pagar tus impuestos. O sea, era la prueba definitiva de lealtad política. Exactamente. Entonces, cuando el documento nos habla de esta familia, nos está diciendo que el imperio no los veía como unos excéntricos espirituales, en plan, uy, qué raros son. Los veía como traidores al Estado. Traidores con todas las letras. Al profesar esta fe, uno básicamente se arrojaba voluntariamente a los leones de la justicia estatal. A ver si te parece bien esta analogía. Sería como una familia acomodada, que en medio de una ocupación militar bajo un régimen totalitario, decide convertir el sótano de su casa en el cuartel general de la Resistencia. Uf, sí, es un ejemplo perfecto, una locura. Porque saben que las paredes oyen. Saben que cualquier vecino, buscando una recompensa, puede delatarles en cualquier momento. Y el vecino lo haría encantado, claro. Y saben perfectamente que si los descubren, la cosa no acaba en un juicio con su abogado y sus garantías. Acaba en la aniquilación total. Sí, sin miramientos. Entonces, para que un grupo humano tome esa decisión, superando el instinto más primitivo de nuestro ADN, que es proteger a los tuyos y sobrevivir un día más,
Esa lealtad a la idea tiene que operar en una frecuencia que sinceramente a mí me resulta casi incomprensible. Es que requiere una fortaleza psicológica que agota solo de imaginarla. Piensa en vivir en la clandestinidad día tras día. Un estrés constante. Constante. Implica un estado de hipervigilancia perpetua. O sea, cada vez que vas al mercado, cada conversación con un funcionario, todo es un cálculo de riesgo. Calculando qué dices, a quién miras, cómo te mueves. Eso es. Y claro, la historia de los movimientos clandestinos nos demuestra que ese nivel de tensión tan sostenida casi siempre tiene un punto de ruptura. Tarde o temprano alguien comete un error. Es inevitable. O simplemente te descubren por mala suerte. La teoría, por muy noble que sea para esta familia en su fuero interno, inevitablemente tiene que chocar contra el muro de la realidad física. Totalmente. Porque el sistema romano estaba diseñado para encontrar esas grietas. Y esa colisión, ese choque frontal, es el eje central de lo que relata el documento. Y bueno, esa colisión llega evidentemente con el arresto de Tiburcio. Claro, era cuestión de tiempo. El texto además es súper descriptivo en este punto. Nos narra que le detienen de manera muy específica por el cargo de ser cristiano. Ajá. Pero, y esto es muy interesante, la maquinaria romana no funcionaba ejecutando a ciegas a la primera de cambio. Tenían su protocolo, no hacían las cosas a lo loco. Exacto. Hay un protocolo muy marcado. El documento detalla que las autoridades primero intentan obligarle a renunciar a su fe. O sea, le enseñan la puerta trasera. La salida fácil, vaya. Sí, en plan, oye, haz un pequeño sacrificio, quema un poco de incienso aquí, di un par de palabras mágicas y te vas a cenar a tu casa con tu familia y pelillos a la mar. Y ya está. Aquí no ha pasado nada, todos contentos. Pero, a pesar de tener esa salida de emergencia ahí mismo, Tiburcio se niega en rotundo. El texto remata el episodio con una frase súper contundente y afirma que prefirió perder la vida antes que negar a Cristo. Fíjate, y esa oferta de la salida de emergencia que mencionas es sin duda la herramienta más poderosa de la propaganda imperial de la época. Claro, porque en el fondo no querían mártires. Exactamente. Roma no quería simplemente acumular cadáveres. Sabían de sobra que un mártir muerto podía inspirar a otros muchos. Sería contraproducente para el propio imperio. Claro. Sin embargo, imagina a un líder joven, de buena familia, que se retracta públicamente porque tiene miedo a la tortura. Uf, eso sí que es una victoria tremenda para el Estado. Aplastante. Es una victoria psicológica brutal. Desmoralizas a todo el movimiento clandestino de un solo plumazo. Ya veo por dónde vas, claro. Por eso, el proceso de persuasión combinaba la máxima presión psicológica con la inminencia del dolor físico extremo. Buscaban quebrar la mente antes de romper el cuerpo, ¿no? Exacto. Quebrar la voluntad antes de tener que sacar la espada. Vale, pues frena un momento aquí, porque necesito hacer de abogado del diablo y aplicar una lente un poco más crítica a todo esto. Venga, dispara, a ver. Si hoy nos asomamos a cualquier portal de noticias y vemos a un chaval joven dispuesto a que lo ejecuten por negarse a abandonar una creencia religiosa invisible, Sí. la sociedad moderna le pone una etiqueta inmediata a eso. Lo llamamos fanatismo sin paños calientes. Totalmente. Es la lectura automática que todos hacemos. Pensamos que es víctima de una secta, o que le han lavado el cerebro, o que tiene algún tipo de desequilibrio mental grave. Es una conclusión súper lógica desde nuestra perspectiva secular de hoy. Lógico y normal pensar así, claro que sí. Entonces, basándonos estrictamente en lo que dice el texto original, ¿cómo se defiende que estos primeros cristianos no fueran simple y llanamente unos fanáticos extremistas sin criterio propio? Pues mira, el documento aborda esa mismísima sospecha moderna de frente. Lo hace en un apartado que denomina su dimensión apologética. Ajá, vale. Y responde marcando una línea divisoria que es muy técnica pero muy clara. El texto afirma literalmente, cito la frase, los mártires de los primeros siglos no eran fanáticos sin criterio. Vale, pero ¿cómo lo argumenta? Pues para entender el porqué de esta afirmación, primero necesitamos diseccionar qué es exactamente el fanatismo. A ver. Psicológicamente hablando, la mente fanática es puramente reactiva. Se alimenta del odio visceral hacia un enemigo externo. O sea, necesita odiar a alguien de fuera para existir. Exacto. O bien es una huida desesperada de una realidad interior que esa persona no puede manejar. El fanatismo es ruido, es caos emocional y casi siempre busca la destrucción del que tiene enfrente. Vale, sí, esa es la imagen del fanático radical que todos tenemos en la cabeza.
Pero el documento nos ofrece un razonamiento radicalmente distinto para el caso de Tiburcio y los primeros cristianos. Explica que estas personas, los mártires, habían encontrado algo tan verdadero que estaban dispuestas a dar la vida por ello. O sea, el matiz clave está en la palabra verdadero. No es que mueran por ir en contra de Roma o por hacer daño a los romanos. Exactamente. Mueren por ser coherentes con algo que han integrado dentro de sí mismos profundamente. Esa es la clave de todo el mecanismo. Operan desde lo que podríamos llamar una certeza epistemológica y espiritual tremenda. Qué interesante. Para estas personas, su fe no era como una chaqueta que te puedes quitar un rato frente al magistrado romano para salvar el cuello y luego te la vuelves a poner a llegar a casa. Claro, no era un mero accesorio. Era su identidad fundamental. Renunciar a ella, aunque fuera solo de boquilla, para salvar la vida biológica. Habría significado cometer una especie de suicidio interior. Exacto. El documento lo plantea como un suicidio ontológico. Destruir quienes eran en su esencia más pura. Buf, qué potente es eso. Y es esa serenidad, fíjate, esa coherencia pacífica que no busca agredir al verdugo romano, sino que se mantiene anclada en una verdad, eso es lo que marca la verdadera diferencia con el fanático. Claro, porque el fanático grita, insulta y ataca, y aquí hablamos de alguien que se mantiene firme y en paz. Y el propio documento nos recuerda que quienes presenciaban estos actos públicos en la antigua Roma se quedaban impactados. Lógico, normal. No veían la histeria de un loco, veían una entereza sobrehumana, y eso, paradójicamente, se convirtió en el mayor motor de expansión para el movimiento cristiano. Es que ese nivel de coherencia visual es un imán incontestable. O sea, nadie sigue a un loco dando voces en la plaza. Totalmente. Pero todo el mundo se detiene a escuchar a alguien a quien no le tiembla el pulso ante la muerte. Y esto nos lleva directos a la clave espiritual que plantea el texto. Sí, que es una de las partes centrales del análisis. Y que rompe por completo nuestros esquemas sobre cómo se supone que gestionamos las emociones frente al peligro extremo, ¿verdad? Desde luego que sí. El documento afirma, y vuelvo a citar textualmente la fuente, la fe auténtica no desaparece ante el miedo, se fortalece. A simple vista, a mí me parece una contradicción biológica brutal. Es que lo es. Si analizamos la respuesta de la amígdala en el cerebro, el miedo te hace segregar muchísimo cortisol y adrenalina. ¿Para salir corriendo despavorido o para liarte a golpes? Básicamente sí, huir o pelear. El miedo, por lo general, actúa como un ácido corrosivo. Disuelve todo el pensamiento racional y nuestras convicciones más elevadas. Y te deja solo con el instinto animal y primario de, venga, tengo que sobrevivir a cualquier precio. Eso es, te dejan lo más básico. Pues para visualizar cómo se resuelve esta paradoja del texto, fíjate, imaginemos el miedo como si fuera una ráfaga de viento constante. Vale, me gusta la imagen. Y nuestra convicción personal como si fuera una llama. Si tu convicción es débil, digamos como una velita de cumpleaños que enciendes por costumbre o por mera inercia social. La primera ráfaga de viento te la apaga de golpe. Te la apaga en un milisegundo, no queda absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre si lo que tienes dentro no es una simple velita, sino un incendio forestal masivo? Claro, la cosa cambia. Una creencia auténtica de verdad, arraigada hasta la médula de tus huesos, pues que el viento del miedo, por muy violento que sople, no puede apagar un incendio forestal. Es que hace exactamente lo contrario, de hecho. Efectivamente. Ese viento actúa como oxígeno, alimenta el fuego, crea sus propias corrientes térmicas y lo multiplica de una forma, imparable. Exacto. El miedo deja de ser el fin del valor y se convierte en el catalizador absoluto. Qué buena analogía, de verdad. En el caso de Tiburcio, enfrentarse a las altas autoridades romanas tuvo que provocarle por fuerza un terror humano indescriptible. Era de carne y hueso, al fin y al cabo. Lógico, tendría pánico, como cualquiera. Pero ese mismo pánico funcionó como la ráfaga de viento que apagó las pequeñas dudas superficiales y alimentó el incendio central de su certeza. El miedo purgó todo lo accesorio. Y solidificó lo que era esencial para él. Lo dejó al descubierto. Eso es. Y es que esa dinámica que comentas del incendio ilustra a la perfección el argumento central del texto. Ajá. El peligro extremo no te permite el lujo de mantener creencias a medias tintas, te arrincona por completo. Te pone entre la espada y la pared, nunca mejor dicho. Y te exige que definas, en una fracción de segundo, qué es verdaderamente innegociable en tu existencia. ¡Qué fuerte! Y claro, este mecanismo de purga nos proporciona un puente súper directo hacia nuestro presente, que es a lo que íbamos al principio. Claro, la conexión con el mundo de hoy. Los imperios cambian de nombre, las leyes van evolucionando y afortunadamente ya no organizamos espectáculos públicos en el circo con leones para castigar al que piensa distinto.
Por suerte, sí. La aniquilación física por motivos de pura conciencia ha desaparecido, al menos en nuestras sociedades occidentales. Pero el hardware evolutivo del cerebro humano, o sea, la amígdala que procesa el terror y el pánico, sigue siendo exactamente la misma que la de aquel joven en la antigua Roma. No ha cambiado nada. El hardware es idéntico. Pero claro, el texto nos plantea en su apartado de actualización para hoy que los estímulos sí que han sufrido una mutación drástica. Y aquí es donde la exploración del documento se vuelve un poquito incómoda para nosotros, la verdad. Muy incómoda. El documento argumenta que el miedo sigue operando a pleno rendimiento, pero adopta formas menos sangrientas y quizás mucho más sutiles y peligrosas. Totalmente. Enumera 3 presiones muy específicas en el mundo actual: el miedo al rechazo, el miedo a la crítica y el miedo a ir contracorriente. Es decir, hemos cambiado la arena ensangrentada del circo romano por la arena implacable de la opinión pública y las redes sociales. Tal cual, es una metáfora perfecta. Y ese reemplazo es magistral si lo analizas desde un punto de vista sociológico. Hemos sustituido el terror a la muerte física por el terror constante a la muerte social. La temida muerte social, claro. Y para entender por qué una simple crítica o el hecho de ir contracorriente nos paraliza de esa manera tan brutal, hay que mirar de nuevo nuestra biología evolutiva. A ver, explícanos eso un poco más. Durante el 99% de la historia de la humanidad, pertenecer a la tribu no era una simple cuestión de estatus o de tener muchos amigos. ¿Era supervivencia, pura y dura? Era la única forma de no morir de hambre en el invierno o de que no te devorara un depredador en mitad de la noche. El destierro social era una sentencia de muerte literal. Si te echaban de la cueva estabas muerto a las pocas horas. Exacto. Por eso, hoy en día, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de ser cancelados, o de perder a nuestro grupo de amigos, o de convertirnos en los apestados de nuestro sector laboral, Sí. nuestro cerebro no lo procesa como «uy, qué molestia más grande». Lo procesa activando exactamente las mismas alarmas de peligro vital extremo que usaría si tuviéramos un tigre dientes de sable delante. O sea, ¿el cerebro recibe un correo electrónico súper amenazante del jefe? ¿O ve una campaña de críticas feroces en redes sociales? Y reacciona fisiológicamente igual. Como si tuviera la espada de un centurión romano apoyada directamente en la garganta. La respuesta de pánico, la taquicardia, el sudor frío, es idéntica. Idéntica en todos los sentidos. Y de verdad que me resulta apasionante trazar esta línea invisible entre la resistencia de Santiburcio ante el poder vertical de la antigüedad y la resistencia que necesitamos hoy ante una presión que es muchísimo más difusa. Ahí has tocado un punto súper crucial del texto. La geometría del poder ha cambiado por completo. ¿A qué te refieres exactamente con la geometría? Pues que, en la antigüedad, el poder era totalmente vertical. Tenías al emperador arriba del todo, luego al magistrado, luego al soldado. Vale, muy jerárquico. El origen de la amenaza era súper claro y la confrontación era directa. Tú sabías perfectamente quién quería tu cabeza. Le ponías cara y nombre a tu verdugo. Claro. Sin embargo, hoy en día el tribunal es horizontal. Es difuso. Es cierto. Es la mirada de reojo del compañero de trabajo, el silencio incómodo de tu familia en la cena, el algoritmo de las redes que premia la conformidad absoluta y castiga sin piedad cualquier disidencia. Es como una neblina tóxica que te envuelve sin darte cuenta. Exacto. Y mantenerse firme frente a un ambiente que te desaprueba en silencio o que te va aislando poco a poco de los demás, eso requiere una resistencia mental verdaderamente asombrosa. Es una erosión invisible, claro. Un desgaste tremendo del día a día. No deja cicatrices físicas visibles. No hay sangre por ningún lado, pero te puede quebrar la voluntad exactamente de la misma manera que lo hacía un interrogatorio antiguo. Lo cual nos deja con una pregunta inmensa que el texto, digamos, arroja sobre la mesa para quien lo lee. Sí, el gran dilema. Una pregunta que yo creo que nos atraviesa de lleno a todos los que vivimos inmersos en esta sociedad de hiperconexión constante. Y la pregunta central es: ¿qué lugar ocupa nuestra fe o nuestras convicciones más íntimas cuando de verdad aparece el miedo? Esa duele. Es decir, cuando mantener tu postura y tus valores empieza a cobrarte un impuesto real, ¿no? Un daño medible en tu reputación, o te cierra puertas laborales importantes, o te aleja de la gente que quieres. Ahí es cuando de verdad te pones a prueba, no antes. Claro. ¿Qué pasa entonces con esa idea o ese principio que decías defender tan fervientemente? ¿Es solo una velita decorativa que se apaga al primer soplo de crítica en Internet? O tienes dentro el incendio forestal del que hablábamos antes. Exacto. Un incendio que se hace más y más grande cuanto más intentan aislarlo y ahogarlo.
Fíjate que esa pregunta actúa como una especie de escáner de autenticidad para cada uno de nosotros Un escáner implacable, sí. y nos revela una realidad muy, muy incómoda. Porque la gran mayoría de los valores que la gente asegura defender hoy en día, a capa y espada, jamás han pasado por el filtro real de la supervivencia social. Nunca se han puesto a prueba con consecuencias de verdad. Para nada. Son valores de pura conveniencia. Son facilísimos de mantener porque coinciden milimétricamente con lo que aprueba la corriente mayoritaria y lo que da likes. Claro, aplauden lo que todo el mundo está aplaudiendo en ese momento. El documento nos advierte precisamente de esto. Dice que el valor real de un principio se mide única y exclusivamente por la cantidad de dolor o de rechazo social que estás dispuesto a tolerar para poder sostenerlo en el tiempo. Es un peaje altísimo, la verdad. Si tu convicción se diluye mágicamente ante el primer síntoma de exclusión del grupo de WhatsApp, el veredicto histórico del texto es durísimo, pero claro, esa convicción nunca existió realmente. Era solo un disfraz social para encajar en el rebaño. Qué bofetada de realidad, sinceramente. Es una prueba de estrés continuo para nuestra brújula interna. Totalmente. Y bueno, el documento concluye precisamente ofreciendo un ancla, un agarre sólido frente a esta prueba constante. Ajá, el final es muy revelador. Lo hace en lo que denomina su cierre contemplativo o en latín el memorandum itineris, que viene a significar algo así como un recordatorio para el camino de la vida. Un recordatorio muy necesario hoy en día, sí. Y nos entrega una máxima latina que es breve, tajante y la verdad es que preciosa. Fides timorem vincet. La fe vence el miedo. Y fíjate, es fundamental entender bien el verbo de esta frase. Claro. Ojo, porque no dice que el miedo desaparezca por arte de magia. Exacto. No dice que la fe elimina el miedo, ni que se lo salta, ni que lo ignora de repente. Dice que lo vence. O sea, lo atraviesa con todas las consecuencias y lo somete. Y el texto cierra esta reflexión tan profunda con una invocación final que, bueno, funciona como un eco lejano de aquella época romana tan hostil. Dice, Santiburcio, enséñanos a mantenernos firmes en la prueba. Qué bonita cierre. Y yo estoy convencida de que esto destila la esencia absoluta de lo que es universal al ser humano, porque al final da igual si estamos bajo el dominio absoluto de un César en el siglo III o bajo la tiranía invisible del algoritmo y la opinión pública en el siglo XXI. La esencia humana y nuestros miedos son los mismos. Totalmente. La condición humana siempre va a requerir encontrar ese punto de apoyo innegociable. Un pilar de verdad profunda, sea cual sea, que nos permita soportar el impacto cuando toda la marea social se vuelve violentamente en nuestra contra. Pues mira, ese es exactamente el pensamiento final con el que queremos dejar hoy a quienes nos escuchan, cerrando esta inmersión con una idea, un poco para masticar a solas y reflexionar, ¿no? Una idea para darle muchas vueltas, sí. Si a través de estos textos hemos descubierto que en el pasado el mayor desafío de una persona era mantener una verdad interna frente a la inminente amenaza de la muerte biológica, Sí. y que, bueno, que el desafío fundamental de nuestro tiempo ahora mismo es sobrevivir a la muerte social y a la exclusión, sin renunciar a quienes somos en realidad? Ajá. La gran pregunta que debemos hacernos hoy, al apagar este audio y seguir con nuestro día, es esta. ¿Cuál es esa única creencia, ese principio absolutamente inquebrantable en tu vida que sería totalmente inmune al miedo y a las opiniones ajenas? Uf, menuda pregunta para llevarse a casa. Si existiera hoy en día un tribunal moderno, ya sea en Internet o en la propia sociedad, capaz de arrebatarte absolutamente todo tu estatus social y todos tus contactos, Sí, dejarte a cero. ¿cuál es esa única verdad por la que no darías ni un solo paso atrás, cueste lo que te cueste y pase lo que pase? Es una pregunta que desmonta cualquier zona de confort, desde luego. Ya lo creo que la desmonta. Es para sentarse y pensarlo muy seriamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo para intentar entender de qué está hecha realmente nuestra resistencia mental y espiritual ante el miedo. Ha sido un placer diseccionar este texto, de verdad. Y recordad siempre que la verdadera valentía intelectual requiere asomarse a estos documentos antiguos con la mente abierta y dispuesta a dejarse interpelar, aunque incomode. Hasta nuestra próxima inmersión. Hasta la próxima.